Dios les bendiga. Bienvenido una vez más a nuestro estudio semanal. Les habla Normi Sánchez, pertenezco a la Congregación Cristiana Puerta Abierta. Aquí estamos como cada lunes. Esta noche trataremos el tema de acción de gracias en la tribulación. El texto de estudio está en 2 de Corintios 1, del versículo 1 al 14. El texto base está en 2 de Corintios del 3 al 11. En este estudio hay una verdad central y es la declaración de Pablo respecto a la gratitud que él sentía hacia el Señor por el consuelo recibido en las tribulaciones. Esta verdad central nos lleva a ver cómo Pablo fue consolado en medio de todas sus tribulaciones. Y en esta tribulación, él le da gracias a Dios e identifica que Dios lo ha consolado en esos momentos difíciles en su ministerio y que tenía una necesidad de dar gracias a Dios aún en la tribulación. Hay dos enseñanzas en este estudio. La primera es el conocimiento de las enseñanzas de Pablo en relación con la consolación de Dios en la tribulación. Y la segunda es la actitud de gratitud al Señor en medio de las tribulaciones. Vamos, antes de irnos al texto base bíblico, vamos a ver una panorámica del contexto sobre la segunda epístola a los Corintios, la cual es una parte de la literatura del Nuevo Testamento que tiene que ver con problemas de la iglesia que en esos momentos estaba en crecimiento. Corinto era un importante pueblo marítimo en el sur de Grecia. La antigua ciudad fue destruida en una lucha vana en contra de los invasores romanos. Pasaron 100 años antes que se volviera a edificar como ciudad romana. Cuando Pablo llegó allí, un siglo después, la cultura griega había resurgido. El ambiente era pagano. Solo una pequeña luz de Dios en la sinagoga judía en la cual Pablo inició el testimonio cristiano. En el texto básico trataremos 3 puntos. El primero le llamaremos acción de gracias en la tribulación. Para eso vamos a leer en 2 de Corintios capítulo 1, versículo del 3 al 5. Dice la palabra de Dios: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Amén. En estos versículos que hemos leído, específicamente en el versículo 3, vemos cómo los hombres son bienaventurados. Dios es bendito. Los hombres reciben beneficios, pero toda alabanza y toda adoración es Dios quien la recibe. En casi todas sus cartas, Pablo empieza dando gracias a Dios y loándolo por su grandeza. La segunda de la benevolente presencia divina está por encima de los sinsabores de la realidad humana y le da una esperanza. Esa presencia poderosa es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien había dicho: Yo subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Cristo, que es nuestro hermano mayor, reconocía a su Padre. Cuán más nosotros debemos de hacerlo también.
Él es el autor de las misericordias que nosotros necesitamos y solo la podemos recibir de Dios. Aquí Pablo empieza un juego de palabras con la voz consolación. En el idioma griego en que se escribe es paráclesis, que significa llamado a estar al lado de. Se puede estar al lado para varias cosas, para consolar, para enseñar, para proteger, para corregir, para rogar, para exhortar, para abogar, para representar. En fin, hay un número de palabras que podemos utilizar para consolar. Ahora, en Juan 2:1 se dice que Jesús es nuestro abogado, parácletos en ese idioma. Pero en Juan 14:16 nos dice que el Espíritu Santo es nuestro consolador, también en ese idioma griego, parácletos. Ahora, el Dios y Padre nos consuela en el idioma griego, parakalón, siempre al lado en tribulaciones. Pablo tenía problemas profundos, pero la consolación recibida lo capacitó para él consolar, porque él recibió consolación de Dios y él aprendió que dentro de sus tribulaciones él podía consolar a otros. Ahí vemos en ese idioma que se refleja la palabra parakelein, a los que están en tribulación. La ayuda que Dios nos da es para nosotros, pero a la vez, por medio de nosotros, se puede consolar a otro con esa obra que Dios hace en nosotros. Dios nos consuela y nosotros podemos consolar a otros. ¿Cuáles de nosotros en algún momento no hemos tenido atribulaciones? Mucho. Y vamos a los pies de Cristo y Él nos da consuelo. Y de esa forma, nosotros agradecidos podemos consolar a otras personas y podemos también dar ejemplo a otra persona de que hemos sido consolados por Dios y que hemos aprendido a ser consolados y a consolar. Nuestra relación con Cristo no es siempre andar en un camino de rosas. Cristo padeció mucho a nuestro favor. Puede que nos acontezca a nosotros lo mismo. En Filipenses 3:10, Pablo escribe diciendo: anhelo participar en su padecimiento para ser semejante a él. Ahí, en ese versículo, Pablo se refería a parecerse a Cristo, porque como dije anteriormente, Cristo padeció y nosotros los cristianos, como cuando andamos en el camino de Cristo, no todo va a ser color rosa, también vamos a encontrarnos dificultades, situaciones, pero tenemos un consolador, como lo acabamos de decir ahorita. Entonces, el segundo punto que vamos a ver aquí en este estudio es compañero en la tribulación. Pablo no estuvo solo en esos momentos de tribulaciones que él tenía. Leemos en 2 de Corintios capítulo 1 versículos 6 y 7. Y dice la palabra: pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que si como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Muchas veces podemos aguantar cuando somos atribulados fuertemente, si en verdad creemos que de esa tribulación va a salir algo bueno. Pablo prevé ese algo bueno en las atribulaciones que él presentaba, pues es para vuestro consuelo y salvación. Él lo entendía y también nos lo hace entender a nosotros. Tal como una buena madre está dispuesta a sufrir por un hijo,
Así el apóstol y Timoteo, que era el compañero en sufrimiento de Pablo, ellos ambos aceptaban las tribulaciones que le llegaban. Asimismo, nosotros debemos de aprender y aceptar a ser consolado y atribulado como ellos también padecieron. A pesar de los problemas, Pablo tiene una esperanza, en parte por la fe en Dios y en parte por la medida de fidelidad de los corintios. Ellos tenían una iglesia que les apoyaba, que oraba por ellos. Sabemos que junto con las aflicciones viene la consolación. Ellos sentían el apoyo, primero la fe que ellos tenían en Dios, pero también el apoyo que le daban sus hermanos. El tercer punto trata de la tribulación para recibir consuelo. En 2 de Corintios, capítulo 1, versículo del 8 al 11, leemos: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de vuestra tribulación, que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concebido a nosotros por medio de muchos. Pablo enfrentó aquí muchos peligros, como él dijo, eran peligros graves, hasta de muerte. Pero ellos pensaban que iban a morir, pero decidieron confiar en Dios y Dios le ayudó. Ahora, él enfrentó todos esos peligros y dificultades, las cuales la describe en el libro de los Hechos. También en 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 32, Pablo dice: como hombre batallé en Efeso contra las fieras. Probablemente él se refería a fieras humanas. No sabemos en realidad, pero recuerden que Pablo fue muy perseguido, fue encarcelado muchas veces a causa del evangelio. La sentencia o veredicto de muerte indica la gravedad de la situación vivida por el apóstol. Luego explica que el Señor tiene un propósito en todo, que no debemos confiar en nosotros mismos, sino en Dios, el que mostró su poder aún sobre la muerte, levantando a Jesús. Vivir temiendo a la muerte a menudo es peor que la misma muerte. Tal cual nos dice Pablo, nuestra esperanza está en nuestro libertador. El apóstol confía en la fidelidad de los hermanos para orar por él. La oración intercesora es una parte vital de cualquier ministerio, y no solo de este, sino también para el crecimiento de la iglesia. En el estudio de hoy vemos 4 aspectos que hay que tomar en cuenta para poder aplicarlo. ¿Cuáles son esos 4 aspectos? El primero, alabemos al Padre por su ayuda. Toda la alabanza debe de ser para Dios. Y cuando Él te da una ayuda, tú y yo debemos de alabarle y darle toda la gloria y toda la honra a Él. Otro aspecto que debemos tomar en cuenta es el haber salido bien después de sufrir. Da confianza a otros que sufren. Y pueden leerlo en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 7. Otro aspecto, el tercero, es ¿hasta qué punto somos llamados a ser fieles? También pueden leerlo en 2 de Corintios 2, 9.
Y el cuarto aspecto que podemos poner, que debemos de tenerlo en cuenta y ponerlo en práctica después de haber escuchado esta enseñanza es: podemos cooperar con los dirigentes de nuestras iglesias. ¿Cómo? Orando por ellos, esforzándonos por vivir de acuerdo con las enseñanzas bíblicas. Recuerden que ahorita hablábamos que los hermanos en Corintios oraban por Pablo, y eso le dio a él fuerza y le dio consolación, le dio consuelo, aparte de la fe que Pablo tenía. La oración de sus hermanos también le ayudó a él y les dio consuelo. Ahora, vuelvo a repetir esta frase, este aspecto. Podemos cooperar con los dirigentes de nuestras iglesias, orando por ellos, esforzándonos por vivir de acuerdo con las enseñanzas bíblicas. Hermano, yo te motivo a que en tu iglesia, si ya tú estás congregado, ore por tus pastores, ore por los líderes, porque eso da fuerza, eso ayuda a que nuestra iglesia esté más unida y esté en el camino que Cristo quiere que estemos, juntos, unánimes, en oración para darnos fuerza unos con otros. Vamos a orar para finalizar. Señor, te damos gracias. Te bendecimos, te glorificamos, te damos todo honor, toda gloria y toda honra. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido estar aquí llevando tu palabra. Ahora te pedimos, mi buen Dios, que esa palabra caiga en una buena tierra y que dé su fruto. En el nombre de Jesús, ayúdanos a poder dejarnos ser consolados y también a consolar a otros. Todo eso lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. No puedo despedirme sin decirles o recordarles que vamos a tener un careo y que siempre se les deja unas preguntas. Así que anoten, presten atención a esas dos preguntas. La primera es: ¿cómo empieza Pablo en casi todas sus cartas? Ahorita yo lo dije. ¿Cómo empieza Pablo en casi todas sus cartas? Ahí va la respuesta. Pablo empieza en todas sus cartas dando gracias y loando a Dios. La otra pregunta que les dejo de tarea para el careo es: ¿cómo cooperamos con los dirigentes de nuestras iglesias? ¿Cómo nosotros podemos cooperar? Orando por ellos. Esa es la respuesta. Orando por ellos y esforzándonos por vivir de acuerdo con las enseñanzas bíblicas. Es todo por hoy. Espero que en la próxima semana se conecten fielmente con nosotros. Dios continúe bendiciéndoles.